Continuamos en el programa y ahora muy bien acompañados por Joan Villanueva. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Que viene a contarnos su experiencia, su entrevista con Borja Vilaseca, autor de Las casualidades no existen. Correcto. Él es un erudito de lo que es el coaching. Exacto, sí. Así que cuéntanos qué podemos encontrar en este libro y qué te ha parecido Borja, conocerlo en persona. Borja Vilaseca es un joven, porque tiene 40 años, es joven. Jovencísimo. Que también a muy pronta edad, en la infancia, tuvo muchos problemas con su familia. Y él nos dijo que sobre los 19 años tocó fondo. Él hablaba que era un suicida en potencia. Tuvo varios accidentes de coche, tuvo mucho contacto con las drogas. Sí, autodestructivo, y muchísima gente que experimenta ese periodo en su vida. Exacto. Y después lo supera. Y o no. Pero bueno, él sí que lo superó. A los 19 años, ya te digo, tocó fondo y empezó a leer libros, a leer filosofía, Séneca, y empezó a conocer diferentes culturas. Y le dio por viajar a India y conocer la cultura del eneagrama. ¿Eneagrama? Sí. Me dejas a cuadros. Pues ahora que nos lo explique él mejor, porque es una filosofía un poco compleja. Bueno, pues vamos a escuchar a Borja, a ver qué te contaba. Hoy estamos con Borja Vilaseca, autor de Las casualidades no existen, un libro que lo presentas como una revolución para gente que es creyente, para gente que no lo es. ¿Qué es para ti la espiritualidad? Bueno, muchas gracias. Que nadie se crea nada, que es un tema delicado, hay que verificarlo. Sí, este libro va a hacer muchos amigos, entre los creyentes, los ateos, los agnósticos y también los de la autoayuda. Meto collejas para todos. Yo he sido creyente, he sido ateo, estuve metido en la autoayuda y para mí un poco la espiritualidad es nuestra verdadera naturaleza. Y cuando uno se conoce en profundidad y sale del encarcelamiento mental y va quitando capas y capas y capas de la cebolla, al final lo que te queda es el ser esencial, es el espíritu, es la consciencia. Son palabras, pero es una experiencia sin experimentador, donde se disuelve tu mente, el ego, los pensamientos y sientes eso que siempre has estado buscando, pero fuera de ti mismo. Sientes una sensación profunda de dicha, de conexión, de unión, efímera, temporal, pero que eso es lo que verdaderamente le da sentido a tu vida y descubres tu verdadera identidad, que no es tu personaje con el que te adaptas a la sociedad, sino que es algo que va mucho más allá de ti. ¿Por qué crees que a día de hoy hay menos creyentes? Bueno, es que fíjate, creyentes, ¿no? Es decir, creer no tiene nada que ver con experimentar. Yo te puedo decir, el fuego quema. Si tú nunca has tocado el fuego, no sabes si quema o no. Entonces las creencias son muy débiles. Fíjate que la gente que cree o que no cree tiende a caer en el fanatismo porque en el fondo hay un atisbo de duda. No sabes si es verdad. Es fe, ¿no? De la propia religión te dice, no, esto es un tema de fe. No lo cuestiones, créetelo, ¿no? Y están los pastores y buscan ovejas en su rebaño. O sea, fíjate que el lenguaje que utilizan, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la religión, tal y como la conocemos, las instituciones religiosas han estado totalmente secuestradas por el ego, esta parte de nosotros, ¿no? Egoica, primaria, y han creado un dios a imagen y semejanza del ego. Entonces, estas creencias a lo largo de la historia han creado diferentes tipos de religiones, todas ellas se consideran portavoces, las monoteístas, de la verdad, del único Dios en el universo, y han creado lucha, división, guerra, y me he cortado mucho en el libro, me he censurado mucho, pero es tremendo cuando uno investiga sobre la historia de la religión, que es eso, es una historia contada por el ser humano. Y entonces cada vez más gente está dejando de creer porque al final la religión ha perdido etimológicamente su significado esencial, que viene de religare, que quiere decir volver a unir lo humano con lo divino. Estamos totalmente desconectados de la vida. Con lo cual, desde mi punto de vista, la religión sigue siendo dominante. Se dice que 8 de cada 10 personas en el mundo tienen algún tipo de creencia religiosa. Se dice que 2 de cada 10 son ateas. Y fíjate que todavía no tenemos representación. La espiritualidad laica, en las estadísticas no tenemos representación, por eso un poco este libro intenta ser portavoz de una minoría emergente que no cree o deja de creer, sino que fruto de un viaje interior, de un autoconocimiento, ha verificado a través de su experiencia lo que los místicos y sabios de todos los tiempos nos han venido diciendo que es nuestra verdadera identidad, que es la espiritualidad. Y al final los buscadores que se han adentrado en la filosofía oriental y que han puesto en práctica las enseñanzas esenciales de todos estos sabios,
todos, absolutamente todos, llegaron a la misma conclusión, que nuestra verdadera identidad es este ser esencial y que cuando conectas con esta divinidad, esta espiritualidad, te sientes unido, conectado con todo lo que existe, y esto en tu día a día cambia por completo tu mentalidad, tu psicología, tu forma de estar en esta vida, ¿no? Tú este viaje lo empezaste a los 19 años, muy pronto. Cuéntanos cómo llegaste a ese fondo. Bueno, dicen que lo peor que le puede pasar a una familia es que se haga un hijo escritor, porque claro, al final yo siempre escribo de lo que vivo, ¿no? Entonces mis libros reflejan el momento en el que estoy. Entonces, por respeto a mi familia, no puedo evidentemente contarlo todo, pero solo te diré que vengo de una familia muy disfuncional y viví cosas en mi infancia que me marcaron profundamente y que arrastré unos traumas y unas secuelas que finalmente desembocaron. Yo con 13 años no le veía ningún sentido al sistema, a la educación, a los adultos, estaba muy peleado con todo. Supongo que la vida quería que yo fuera un joven muy maduro para mi edad y al final me convertí en un suicida en potencia. Yo con, toda mi adolescencia, pues es un intento desesperado de suicidarme sin conseguirlo, porque nunca fui tan valiente, pero era puro dolor. Entonces lo que te he contado antes, ¿no? La fortuna de haber tocado tan fondo tan joven, de haber sentido ese sufrimiento, esa angustia, o sea, era muy doloroso habitar dentro de mí, pues eso me llevó a cuestionarlo todo y a empezar mi viaje muy jovencito. Un viaje que siento que hoy está empezando, pero que creo que es un poco el destino de la humanidad, ¿no? Tocar fondo para abandonar estas creencias tan limitantes y empezar una búsqueda de la verdad. ¿Te has encontrado a muchos Borjas, como tú, de 19 años por ahí? Bueno, uno de los proyectos que he montado se llama La Academia. La Academia es un movimiento ciudadano. Estamos en más de 50 ciudades de 6 países y básicamente es como una escuela alternativa. Son 100 horas de clases gratuitas para adolescentes entre 18 y 23 años. Y claro, vienen un montón de jóvenes inquietos, sensibles, inteligentes, un poco hechos polvo algunos, ¿no? Un poco decir, descreídos del sistema. Y bueno, pues en clase reciben educación emocional, educación espiritual laica, educación emprendedora, educación financiera, las grandes lagunas del sistema educativo industrial, y en ese sentido me siento muy identificado con ellos. ¿Qué le dirías al Borja de 19 años? Bueno, mira, lo he dicho antes en otra entrevista, si el Borja de 19 años viera lo que está haciendo el Borja de 40, yo creo que no se lo creería. Porque el Borja de 19 era ateo, iba para catedrático, intelectual, racional, cínico, nihilista, muy enfadado. Las casualidades no existen. Este libro le hubiera escupido a este libro, ¿no? Entonces, por eso es para escépticos, porque entiendo muy bien la mentalidad de los escépticos. Yo también he sido un gran pseudoescéptico, ¿no? Conozco muy bien por qué es un mecanismo de defensa cojonudo, ¿no? Bueno, al final es una evolución. Entonces, por eso este libro es una evolución. Recoge mi camino como creyente, recoge mi camino como ateo, recoge mi camino en la autoayuda y recoge mi camino en el autoconocimiento. Entonces, espero que las personas identifiquen en qué punto están de este camino y se atrevan a tener la humildad de seguir creciendo, aprendiendo y evolucionando, dejando atrás a su propio ego, ¿no? Pero la diferencia entre el Borja de 19 y el de 40 básicamente es que el de 19 tenía un dolor insoportable en su corazón. El de 40 no es que no me perturbe ni tenga dolor, pero hostia, la vida se ha convertido en otra cosa, ¿no? Y es una bendición poder seguir vivo. Y esperemos a ver el Borja de 40, a ver el de 80, a ver qué cuenta. No es casualidad que Borja esté aquí, porque las casualidades no existen y este es su libro, que ya estará en las librerías. Muchas gracias, Borja. Nada, un placer, gracias a ti. Pues ahí estaban las palabras de Borja Vilaseca y de esta entrevista que le realizaste, Joan. A mí me ha llamado mucho la atención todo lo que ha comentado. La verdad es que una de las cosas más llamativas es verdad, ¿no? Es ese camino que uno de repente decide emprender y cómo las personas somos capaces de transformarnos y cambiar si realmente queremos hacerlo, ¿no? Exacto, sí. Es una historia de reflexión. En el momento que llegas a tocar fondo, te das cuenta que no puedes seguir más para allá. Tienes que cambiar de chip. Y bueno, Borja lo hizo. Y... Sí, se ha abierto tanto, es una mente tan lúcida y tan abierta a cuestionarse tantas cosas, que por eso a mí me ha parecido realmente interesante esa entrevista y todo lo que nos ha contado, que han sido, bueno, cosas muy duras. Sin duda. Historias que, bueno, ya te comentaba antes. 2 accidentes de tráfico, estuvo al borde de la muerte, palizas que recibió,
era un rebelde en su momento, ahora es un rebelde de otra forma, que intenta enseñar todo lo que ha aprendido durante estos años, lo intenta explicar. Nos quedamos con esa espiritualidad que nos ha dejado Borja Vilaseca en esta entrevista contigo y bueno, agradecerte, Joan, que haya estado con nosotros. Nada. Como siempre. Como siempre, sí.